¿Cuánto tenemos de eso? Pregunté a Rosie, porque podríamos utilizarlo esta noche. Allí atrás hay 4 cajas. Sacó un tubo de la caja. ¿Y cómo se activa? Cuidado, Rosie. Eso es una envoltura de magnesio. Cualquier fuente razonable de calor lo hará entrar en combustión. ¿Incluso unas cerillas? Sí, si quieres perder la mano. Es mejor utilizar bengalas de carretera. Algo con una mecha. Ya veré, dijo Rosie, y desapareció en la otra sala. El medidor seguía sonando. Me volví hacia el fregadero. Mae había tapado el tubo de isótopo y en ese momento vertía el líquido de color paja en una botella de Windex. Chicos! Era Bobby Lembeck otra vez. Registro cierta inestabilidad. El viento fluctúa a 12 nudos. Muy bien, dije. No necesitamos enterarnos de todos los cambios menores, Bobby. Capto cierta inestabilidad, eso es todo. Creo que por el momento no corremos peligro, Bobby. En cualquier caso, a Mae le quedaban aún unos minutos. Me acerqué a un terminal y lo conecté. La pantalla resplandeció. Había un menú de opciones. Alzando la voz dije: Ricky, ¿puedo ver el código del enjambre por este monitor? ¿El código? Repitió Ricky. Parecía alarmado. ¿Para qué quieres el código? Quiero ver lo que habéis hecho. ¿Por qué? Por Dios, Ricky, ¿puedo verlo o no? Por supuesto, claro que puedes. Todas las revisiones del código están en el directorio /código. Se accede con contraseña. Empecé a teclear. Encontré el directorio, pero no me permitió entrar. ¿Y la contraseña es? Es LANGTON, todo en minúsculas. De acuerdo. Introduje la contraseña. Estaba ya en el directorio. Vi una lista de modificaciones al programa, cada una con el tamaño del archivo y la fecha. Los tamaños de los documentos eran considerables, lo cual significaba que se trataba de programas para otros aspectos del mecanismo del enjambre, ya que el código para las partículas propias tenía que ser pequeño, solo unas líneas, 8 o 10 kilobytes. A lo sumo. Ricky. ¿Sí, Jack? ¿Dónde está el código de las partículas? ¿No está ahí? Maldita sea, Ricky. Déjate de estupideces. Jack, yo no soy el responsable de la clasificación de archivos. Ricky, no son archivos corrientes, son archivos de trabajo. Dime dónde están. Un breve silencio. Debería haber un subdirectorio /CDN. Está guardado ahí. Avancé página. Ya lo veo. Dentro del directorio encontré una lista de archivos, todos muy pequeños. Las fechas de modificación empezaban unas 6 semanas atrás. No había nada nuevo en las últimas 2 semanas. Ricky, ¿no habéis cambiado el código en 2 semanas? No, más o menos en 2 semanas. Seleccioné el documento más reciente. ¿Tenéis sumarios de nivel superior? Cuando trabajaban para mí, siempre había insistido en que escribieran sumarios en lenguaje natural de la estructura del programa. Se revisaba más deprisa que la documentación incluida en el propio código, y a menudo resolvían problemas lógicos cuando tenían que escribirlo brevemente. Debería estar ahí, dijo Ricky. En la pantalla vi inicializar for j igual 1 to l por v do, sg igual 0, demanda inicial en 0, end for i igual to z do, for j igual 1 to l xv do, state x y z, param umbral agente, intent cj hj, intención agente, response igual 0, empezar reacción agente, zone igual z, zona inicial desconocida por agente,
Sweep igual 1, activar viaje agente. En for principal, for K igual 1 to RVD do. For TM igual 1 to NV do. For igual to J do. Rastreo entorno. IJ igual intent. CJ HJ. Intención agente. State XYZ. Agente en movimiento. KL field. XYZ. Rastreo agentes cercanos. Lo examiné durante un rato, buscando las modificaciones. Luego avancé página hasta el código real para ver la puesta en práctica, pero el código importante no estaba. El conjunto de los comportamientos de las partículas aparecía indicado como una llamada a algo titulado comstat-do. Ricky, dije, ¿qué es comstat-do? ¿Dónde está? Debería estar ahí. No está. Pues no lo sé. Quizá esté compilado. Bueno, eso no va a servirme de nada, ¿no? Era imposible leer el código compilado. Ricky, quiero ver ese condenado módulo. ¿Qué problema hay? Ninguno. Tengo que buscarlo. Solo eso. De acuerdo. Lo haré cuando volváis. Miré a Mae. ¿Has repasado el código? Negó con la cabeza. Con su expresión parecía decir que no había ninguna posibilidad, que Ricky se inventaría más excusas y seguiría dándome largas. No entendía por qué. Al fin y al cabo yo estaba allí para asesorarlos respecto al código. Esa era mi especialidad. En la sala contigua, Rosie y David revolvían en las estanterías de material, buscando relés, sin resultado hasta el momento. En el lado opuesto de la sala, Charlie Davenport se echó un sonoro pedo y exclamó: «¡Premio!». «Por Dios, Charlie», protestó Rosie. «No conviene guardarse nada dentro», contestó Charlie. «Puedes ponerte enfermo». «Tú sí que me pones enferma a mí», repuso Rosie. «Lo siento». Charlie levantó la mano para mostrar un dispositivo metálico brillante. «Si es así, supongo que no querrás esta válvula de compresión controlada a distancia». «¿Qué?», preguntó Rosie volviéndose. «¿Bromeas?», dijo David, aproximándose a echar un vistazo. «Y tiene una clasificación de presión de convertidor analógico digital de 20 pi». «Eso no nos serviría», afirmó David. «Si no lo jodéis», contestó Charlie. Cogieron la válvula y se acercaron al fregadero, donde Mae seguía vertiendo el líquido. «Dejadme acabar», dijo. «¿Brillaré en la oscuridad?», preguntó Charlie sonriéndole. «Solo tus pedos», dijo Rosie. «Pero si ya brillan, especialmente cuando acercas un encendedor». «Por Dios, Charlie, los pedos son metano, ya lo sabes. Arden con una llama azul e intensa como una piedra preciosa». Y se echó a reír. «Me alegra ver que te hace gracia el comentario», dijo Rosie, «porque no le hace gracia a nadie más». «Oh», dijo Charlie, aferrándose el pecho. «Me muero, me muero». «No alimentes nuestras esperanzas». Mi auricular crepitó. Chicos, era Bobby Lembeck otra vez. La fuerza del viento ha caído 6 nudos. «Muy bien», dije. Me volví hacia los otros. «Acabemos, chicos». «Estamos esperando a Mae», respondió Davy. «Luego montaremos esta válvula». «Montémosla en el laboratorio», propuse. «Solo quería asegurarme...». «En el laboratorio», insistí. «Guardadla en la mochila». Me aproximé a la ventana y miré al exterior. El viento agitaba aún los enebros, pero ya no se veía una nube de arena a ras de tierra. «Jack, saca tu equipo de ahí», dijo Ricky por los auriculares. «Ya salimos», respondí. «No tiene sentido marcharse», dijo David Brooks con tono formal, «hasta que tengamos una válvula que sepamos que encaja en esta botella». «Creo que será mejor que nos vayamos», dijo Mae. «Hayamos acabado o no». «¿Y qué arreglamos así?», repuso David.
Metedlo todo en la mochila, ordené. Dejad de hablar y guardadlo todo ya. Por los auriculares, Bobby informó. 4 nudos y bajando. Deprisa. Vámonos todos, dije. Los empujaba hacia la puerta cuando oímos decir a Ricky. No. ¿Cómo? Ahora no podéis salir. ¿Por qué no? Porque es demasiado tarde. Están aquí. Día 6. 15:12. Todos nos acercamos a la ventana. Nos golpeamos las cabezas intentando mirar en todas las direcciones. En apariencia, el horizonte estaba despejado. No vi nada. ¿Dónde están?, pregunté. Vienen desde el sur. Los tenemos en los monitores. ¿Cuántos?, preguntó Charlie. 4. ¿4? Sí, 4. El edificio principal se hallaba al sur de nuestra posición. No había ventanas al sur en la unidad de almacenaje. No vemos nada, dijo Davy. ¿Vienen muy deprisa? Muy deprisa. ¿Tenemos tiempo de llegar si nos echamos a correr? No lo creo. Davy frunció el entrecejo. No lo creo, Dios santo. Y sin darme tiempo a hablar, Davy se precipitó hacia la puerta del fondo, la abrió y salió bajo la luz del sol. A través del rectángulo de la puerta abierta lo vimos mirar hacia el sur, protegiéndose los ojos con la mano. Simultáneamente exclamamos: «¡Davy! ¡Davy! ¿Qué carajo haces? David, eres un gilipollas. Intento ver». «¡Vuelve aquí, imbécil!». Pero Brooks siguió donde estaba, con las manos sobre los ojos. «Aún no veo nada», dijo. «No oigo nada. Escuchad, creo que quizá lleguemos. No podemos». Retrocedió rápidamente. Tropezó con el marco de la puerta. Cayó, se puso en pie con dificultad y cerró de un portazo, quedándose agarrado al tirador. «¿Dónde están?» «Vienen», contestó. «Están viniendo». Le temblaba la voz a causa de la tensión. «Dios mío, vienen». Sujetando el tirador, apoyó todo su peso. Mascullaba una y otra vez. «Vienen. Vienen». «Fantástico», dijo Charlie. «El jodido se ha venido abajo». Me acerqué a David y apoyé la mano en su hombro. Sujetaba el tirador respirando entrecortadamente. «David», dije con calma, «tranquilízate. Respira hondo. Solo tengo que impedir». Estaba sudando. Su hombro temblaba bajo mi mano y tenía todo el cuerpo en tensión. Era puro pánico. «David», dije, «respira hondo, ¿de acuerdo? Tengo. Respira, David. Toma aire», dando el ejemplo. «Así uno se siente mejor. Vamos, ahora tú, respira hondo». David asintió con la cabeza, intentando escucharme. Tomó una breve bocanada de aire. Luego volvió a jadear. «Muy bien, David. Ahora otra vez». Volvió a tomar aire. Su respiración se tranquilizó un poco. Dejó de temblar. «Perfecto, David. Esto está bien». A mis espaldas Charlie dijo: «Ya sabía yo que este tipo estaba chiflado. Miradlo, hablándole como si fuera un bebé». Me volví y lancé una mirada a Charlie. Él hizo un gesto de indiferencia. Tengo razón. No es de gran ayuda, Charlie», dijo Mae. «Me da igual». «Charlie», intervino Rosie, «cállate un rato, ¿de acuerdo?» Me volví hacia David. Mantuve la voz serena. «Muy bien, David. Así está bien. Respira». «Perfecto. Ahora suelta el tirador». David movió la cabeza con un gesto de negación, pero parecía confuso. Sin saber qué hacer, parpadeó rápidamente. Daba la impresión de que saliera de un trance. «Suelta el tirador», dije con delicadeza. «No sirve de nada». Finalmente lo soltó y se sentó en el suelo. Empezó a llorar, apoyando la cabeza en las manos. «Dios mío», dijo Charlie, «lo que nos faltaba». «Cállate, Charlie». Rosie fue al frigorífico y regresó con una botella de agua. Se la entregó a David y éste bebió mientras lloraba. Lo ayudó a levantarse y me indicó con la cabeza que se ocuparía de él.
Volví al centro de la sala, donde los demás estaban de pie ante el monitor del terminal. En la pantalla, las líneas de código habían dado paso a una vista de la fachada norte del edificio principal. Allí había 4 enjambres, despidiendo destellos plateados mientras se desplazaban de un extremo a otro del edificio. ¿Qué hacen?, pregunté. Intentan entrar. ¿Por qué? No estamos seguros, contestó Mae. Observamos por un momento un silencio. De nuevo me llamó la atención la intencionalidad de su comportamiento. Me recordaron a los osos que intentan entrar en una caravana para robar comida. Se detenían en todas las puertas y ventanas y permanecían allí un rato, subiendo y bajando por las junturas herméticas para pasar finalmente a la siguiente abertura. ¿Y siempre tantean las puertas así?, pregunté. Sí, ¿por qué? Porque da la impresión de que no recuerdan que las puertas están cerradas herméticamente. No, respondió Charlie, no lo recuerdan. ¿Por qué no tienen memoria suficiente? Por eso, contestó, o porque esta es otra generación. ¿Quieres decir que hay ya nuevos enjambres desde el mediodía? Sí, consulté mi reloj. Hay una generación nueva cada 3 horas. Charlie se encogió de hombros. No sabría decirte. No hemos llegado a averiguar dónde se reproducen. Solo son suposiciones. La posibilidad de que vinieran nuevas generaciones tan deprisa significaba que, fueran cuales fuesen los mecanismos evolutivos incorporados, el código avanzaba también deprisa. Normalmente los algoritmos genéticos que se inspiraban en la reproducción para llegar a soluciones necesitaban entre 500 y 5000 generaciones para llegar a una optimización. Si estos enjambres se reproducían cada 3 horas, implicaba que habían producido unas 100 generaciones en las 2 últimas semanas. Y con 100 generaciones el comportamiento sería mucho más inteligente. Mae los observó por el monitor y dijo: como mínimo se quedan junto al edificio principal. Parece que no saben que estamos aquí. ¿Cómo iban a saberlo?, pregunté. No tienen manera de saberlo, aseguró Charlie. Su principal modalidad sensora es la visión. Quizá hayan adquirido un poco de capacidad auditiva a lo largo de las generaciones, pero predomina la visión. Si no ven algo, para ellos no existe. Rosie se acercó con David. Lo siento mucho, chicos, de verdad, dijo él. No te preocupes. No importa, David. No sé qué me ha pasado. Simplemente no he podido soportarlo. Da igual, David, dijo Charlie. Lo comprendemos. Eres un psicópata y te has venido abajo. Nos hacemos cargo. No pasa nada. Rosie rodeó los hombros de David con los brazos y él se sonó ruidosamente. Rosie miró con atención el monitor. ¿Qué hacen ahora?, preguntó Rosie. Da la impresión que no saben que estamos aquí. De acuerdo. Esperemos que sigan así. Ya. ¿Y si no?, dijo Rosie. Había estado pensando en eso. Si no, dependemos de las lagunas en los supuestos presa. Aprovecharemos los puntos débiles del programa. ¿Y eso significa? Formaremos una bandada, respondí. Charlie soltó una ronca risotada. Sí, eso, una bandada, y nos pondremos a rezar. Hablo en serio, dijo. En los últimos 30 años, los científicos habían estudiado las interacciones entre depredador y presa en toda clase de animales, desde el león hasta las hormigas soldado, pasando por la hiena. Existía ya una menor comprensión de cómo se defendían las presas. Los animales como la cebra y el caribú no vivían en manada porque fueran sociables. La manada era una defensa contra la depredación. Un gran número de animales proporcionaba una mayor vigilancia, y los depredadores al ataque con frecuencia se desorientaban cuando la manada huía en todas direcciones. A veces se quedaban paralizados literalmente. Si se le presentaba a un depredador muchos objetivos en movimiento, a menudo no perseguía
a ninguno. Lo mismo ocurría con las bandadas de aves y los bancos de peces. Esos movimientos coordinados en grupo dificultaban a los depredadores la elección de un individuo aislado. Los depredadores tendían a atacar a un animal que se diferenciaba del resto de algún modo. Esa era una de las razones por la que frecuentemente atacaban a las crías, no solo porque fueran una presa más fácil, sino porque representaban una apariencia diferente. Análogamente, los depredadores mataban más a machos que a hembras, porque los machos no dominantes tendían a quedarse en la periferia de la manada, donde eran más perceptibles. De hecho, 30 años atrás, cuando Hans Krug estudió las hienas en el Serengeti, descubrió que marcar con pintura a un animal garantizaba que moría en el siguiente ataque. Ese era el efecto de la diferencia. Así que el mensaje era sencillo. Había que permanecer juntos. Había que ofrecer el mismo aspecto. Esa era nuestra mejor opción. No esperaba no tener que llegar a este punto. Los enjambres desaparecieron durante un rato. Se habían ido al lado opuesto del edificio del laboratorio. Esperamos en tensión. Al final reaparecieron. Una vez más recorrieron la fachada del edificio, tanteando puertas y ventanas una tras otra. Todos observamos el monitor. David Brooke sudaba copiosamente. Se jugó la frente con la manga. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo eso? Mientras les dé la gana, dijo Charlie. Como mínimo hasta que vuelva a levantarse el viento, contestó Mae, y no parece que eso vaya a ocurrir pronto. Dios mío, dijo David, no sé cómo lo soportáis. Estaba pálido, el sudor le goteaba desde las cejas y le corría por los cristales de las gafas. Daba la impresión de que fuera a desvanecerse de un momento a otro. ¿Quieres sentarte, David? Sugerí. Será lo mejor. Muy bien. Vamos, David, dijo Rosie. Lo llevó a través de la sala hasta el fregadero y lo ayudó a sentarse al suelo. Él se abrazó las rodillas y agachó la cabeza. Rosie humedeció una toalla de papel con agua fría y se la colocó en la nuca con actitud tierna. Ese jodido, dijo Charlie, moviendo la cabeza en un gesto de enojo. Es lo único que nos faltaba en este momento. Charlie, intervino Mae, no nos ayudas. ¿Y qué? Estamos atrapados en este cobertizo de mierda, sin cierres herméticos. No podemos hacer nada. No tenemos a dónde ir y él se viene abajo, complicándolo todo aún más. Sí, todo eso es verdad, admitió ella con voz serena. Y tú no nos ayudas. Charlie le lanzó una mirada y empezó a tatarear el tema de dimensión desconocida. Charlie, presta atención, dije. Estaba observando los enjambres. Su comportamiento había variado sutilmente. Ya no permanecían junto al edificio. Ahora zigzagueaban alejándose de la pared hacia el desierto y volviendo a ella. Lo hacían los cuatro, en una especie de fluida danza. Mai también lo notó. ¿Un nuevo comportamiento? Sí, contesté. Su estrategia no da resultado y por tanto prueban otra. No va a servirles de una mierda, comentó Charlie. Por más que zigzagueen, no van a abrir las puertas. Aun así, me fascinó ver ese comportamiento emergente. El zigzagueo era cada vez más exagerado. Los enjambres se alejaban más y más de los edificios. Su estrategia cambiaba gradualmente, evolucionaba ante nuestros ojos. Es asombroso, dije. Los muy hijos de puta, dijo Charlie. Uno de los enjambres estaba en ese momento muy cerca del cuerpo del tapetí. Se aproximó a unos metros y volvió a desviarse de regreso al edificio principal. Se me ocurrió una idea. ¿Cómo es de buena la visión de los enjambres? Oí el chasquido de los auriculares. Era Ricky. Extraordinaria, respondió. Al fin y al cabo están diseñados para ver. Visión 2005. Una excelente resolución, mejor que la de cualquier humano. ¿Y cómo forman las imágenes? Pregunté. Eran solo una serie de partículas independientes, al igual que son
los bastones y los conos del ojo. Se requería procesamiento central para formar una imagen a partir de toda la información recibida. ¿Cómo se lleva a cabo ese procesamiento? Ricky garraspeó. Esto no estoy seguro. Se puso de manifiesto en generaciones posteriores, explicó Charlie. ¿Quieres decir que desarrollaron la visión por sí solos? Sí. ¿Y no sabemos cómo lo hacen? No, solo sabemos que lo hacen. Observamos mientras el enjambre se apartaba de la pared, volvía a aproximarse al tapetí y volvía a acercarse a la pared. Los otros enjambres hacían lo mismo más allá, adentrándose en el desierto y retrocediendo de nuevo. ¿Por qué lo preguntas?, dijo Ricky, y por los auriculares. Por curiosidad. ¿Crees que encontrarán al tapetí? No me preocupa el tapetí, contesté. En todo caso, parece que ya les ha pasado inadvertido. Entonces, ¿qué? Oh, dijo Mae. Mierda, exclamó Charlie y dejó escapar un largo suspiro. Estábamos mirando el enjambre más cercano, el que acababa de pasar de largo al tapetí. El enjambre había vuelto a adentrarse en el desierto, yendo unos 10 metros más allá del tapetí, pero en lugar de volver atrás con su habitual cizagueo, se había detenido en el desierto. No se movía del punto donde estaba, pero la columna plateaba, ascendía y descendía. ¿Por qué hace eso?, pregunté. ¿Por qué sube y baja de esa manera? ¿Tendrá algo que ver con la formación de imágenes, quizá? ¿Con el enfoque? No, contesté. Me refiero al hecho de que se haya detenido. ¿Un bloqueo del programa? Negué con la cabeza. Lo dudo. Puede ser... ¿Qué puede ser, pues? Creo que ha visto algo. ¿Qué?, dijo Charlie. Me temía que conocía la respuesta. El enjambre equivalía a una cámara de alta resolución combinada con una red de inteligencia distribuida. Y una de las cosas que de esta clase de redes hacía especialmente bien era detectar pautas. Por esa razón utilizaban programas de redes distribuidas para identificar caras en los sistemas de seguridad o para unir los fragmentos rotos de piezas de alfarería arqueológicas. Las redes descubrían pautas en los datos mejor que el ojo humano. ¿Qué pautas?, preguntó Charlie cuando se lo comenté. Ahí fuera no hay nada que detectar aparte de arena y espina de cactus. Y huellas, añadió Mae. ¿Cómo? ¿Te refieres a nuestras huellas? ¿De cuando hemos tenido que venir aquí? Joder, Mae, el viento ha estado levantando la arena durante 15 minutos. No queda una sola huella que encontrar. Observamos el enjambre allí suspendido, elevándose y descendiendo como si respirara. La nube era ahora casi por completo negra, sin más que algún que otro destello plateado. Había permanecido en el mismo punto durante 10 o 15 minutos, repitiendo aquel palpitante movimiento de ascenso y descenso. Los otros enjambres mantenían su cizagueo, pero éste se quedaba donde estaba. Charlie se mordió el labio. ¿De verdad crees que ve algo? No lo sé, comenté. Quizá. De pronto, el enjambre se elevó y empezó a desplazarse otra vez, pero no venía hacia nosotros. Trazó una diagonal por el desierto en dirección a la puerta del grupo electrógeno. Cuando llegó allí, se detuvo y giró sobre sí mismo. ¿Qué demonios hace?, dijo Charlie. Yo lo sabía. También Mae. Ha seguido nuestro rastro, respondió ella. Hacia atrás. El enjambre había recorrido el camino que nosotros habíamos tomado inicialmente desde la puerta hasta el tapetí. La duda era ¿qué haría a continuación? Los siguientes 5 minutos fueron tensos. El enjambre desanduvo el camino y volvió hasta el tapetí. Se arremolinó en torno al tapetí durante un rato, dibujando lentos semicírculos. Regresó a la puerta del grupo electrógeno. Permaneció allí por un momento y luego volvió hasta el tapetí. Repitió esta secuencia 3 veces. Entretanto, los otros enjambres habían continuado su cizagueo alrededor del edificio
y ese momento no se veía nada. El enjambre solitario regresó a la puerta y una vez más se encaminó hacia el tapetí. Ha caído en un bucle, dijo Charlie. Hace lo mismo una y otra vez. Para suerte nuestra, comenté. Esperaba ver si el enjambre variaba su comportamiento. Por el momento no había sido así, y si tenía muy poca memoria, actuaría como un enfermo de Alzheimer, incapaz de recordar qué había hecho ya antes de todo aquello. En ese momento se movía en semicírculos en torno al tapetí. Ha caído en bucle, está claro, repitió Charlie. Esperé. No había podido revisar todos los cambios introducidos en Pretpresa porque faltaba el módulo central, pero el programa original incluía un elemento aleatorio, a fin precisamente de resolver situaciones como aquella. Cuando Pretpresa no conseguía alcanzar su objetivo y el entorno no ofrecía información específica para provocar una nueva acción, su comportamiento se modificaba aleatoriamente. Era una solución muy utilizada. Los psicólogos, por ejemplo, creían actualmente que se requería cierto grado de comportamiento aleatorio para que apareciera una innovación. Era imposible actuar de manera creativa sin probar nuevas direcciones, y muy probablemente esas direcciones se elegían al azar. ¡Oh, oh! El comportamiento había cambiado. El enjambre empezó a trazar círculos más amplios alrededor del tapetí, y casi de inmediato descubrió otro camino. Se detuvo por un momento y súbitamente se elevó y se dirigió hacia nosotros. Seguía exactamente el mismo camino que habíamos tomado, hacia la unidad de almacenamiento. «Mierda», dijo Charlie, «la hemos jodido». Mae y Charlie corrieron al lado opuesto de la sala para mirar por la ventana. David y Rosie se levantaron y echaron un vistazo por la ventana que había sobre el fregadero, y yo comencé a gritar: «¡No, no! ¡Apartaos de las ventanas!». «¿Cómo?». «Es visual, ¿recordáis? Apartaos de las ventanas». En la unidad de almacenamiento no había ningún sitio donde esconderse. Rosie y David se ocultaron bajo el fregadero. Charlie se apretujó al lado de ellos, indiferente a sus protestas. Mae desapareció entre las sombras de un rincón, deslizándose en el espacio que separaba dos estanterías. Solo podía vérsela desde la ventana de la pared oeste y desde allí con dificultad. La radio crepitó. «¿Chicos?». Era Ricky. «Uno va hacia vosotros y... no... los otros dos se unen a él». «Ricky», dije, «corta la comunicación». «¿Cómo?». «No más contacto por radio». «¿Por qué?». «Corta, Ricky». Me arrodillé tras una caja de cartón con provisiones en la sala principal. La caja no me ocultaba por completo. Me asomaban los pies, pero al igual que a Mae, no se me veía fácilmente. Desde el exterior una persona tendría que mirar oblicuamente por la ventana norte para verme. En todo caso, no podía hacer otra cosa. Desde mi posición veía a los otros apiñados bajo el fregadero. No veía a Mae a menos que asomara la cabeza por el lado de la caja. Cuando lo hice, la noté serena. Volví a esconder la cabeza y esperé. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Pasaron 10 o 15 segundos. Veía el sol que entraba a través de la ventana norte por encima del fregadero. Formaba un rectángulo blanco en el suelo a mi izquierda. Mi auricular crepitó. «Sin contacto». «¿Por qué?». «Joder», masculló Charlie. Me llevé un dedo a los labios y moví la cabeza con un gesto de negación. «Ricky», dije, «¿no tenían esas partículas capacidad auditiva?». «Sí, quizá un poco, pero...». «Cállate y corta la comunicación». «Pero...». Busqué a tientas el transmisor prendido de mi cinturón y lo desconecté. Hice una seña a los que estaban bajo el fregadero. Los tres apagaron sus transmisores. Charlie formó unas palabras en los labios. Creo que dijo: «Ese hijo de puta quiere que nos maten». Pero no estaba seguro. Esperamos.
No podían haber pasado más de 2 o 3 minutos, pero se me antojó una eternidad. Empezaban a dolerme las rodillas. Intentando ponerme más cómodo, cambié cuidadosamente de postura. Tenía ya la certeza de que el primer enjambre andaba cerca. Aún no había aparecido en las ventanas y me preguntaba por qué tardaban tanto. Quizás se había detenido en el camino para inspeccionar los coches. Sentí curiosidad por saber qué idea se formaría la inteligencia de enjambre de un automóvil. Debía resultar extraño para aquel ojo de alta resolución, pero quizá como los coches eran inanimados, el enjambre los posaría por alto tomándolos por rocas grandes de varios colores. Aun así, ¿por qué tardaban tanto? Las rodillas me dolían más a cada segundo que pasaba. Cambié de postura apoyando el peso en las manos y levantando las rodillas como un velocista en sus marcas. Sentí un momentáneo alivio. Tan concentrado estaba en mi dolor que al principio no advertí que el resplandeciente rectángulo blanco del suelo se oscurecía en el centro, ni que la sombra se extendía hacia los lados. Al cabo de un instante, todo el rectángulo se volvió gris. Allí estaba el enjambre. Tuve la sensación de que, bajo el zumbido del aire acondicionado, se percibía aquel sonido grave y palpitante. Desde mi posición tras la caja, vi la ventana situada sobre el fregadero oscurecerse gradualmente a causa de las partículas negras en movimiento. Daba la impresión de que hubiera una tormenta de arena. El interior del edificio quedó a oscuras. Una oscuridad sorprendente. Bajo el fregadero, David Brooks empezó a gemir. Charlie le tapó la boca con la mano. Miraron hacia arriba, pese a que el fregadero les impedía ver la ventana. Y de pronto el enjambre desapareció de la ventana tan deprisa como había llegado. El sol volvió a entrar. Nadie se movió. Esperamos. Instante después, la ventana de la pared oeste se oscureció del mismo modo. Me pregunté por qué no entraba el enjambre. No era una ventana hermética. Las nanopartículas podían penetrar por los resquicios sin dificultad, pero en apariencia ni siquiera lo intentaban. Quizá en eso el aprendizaje en red nos favorecía. Quizá por su experiencia en el laboratorio, los enjambres habían concluido que las puertas y las ventanas eran impermeables. Tal vez por eso no lo intentaban. La idea me permitió albergar esperanzas y eso me sirvió para contrarrestar el dolor de las rodillas. La ventana oeste seguía oscurecida cuando la ventana norte volvió a oscurecerse. 2 enjambres inspeccionaban el interior simultáneamente. Ricky había dicho que venían 3 hacia el edificio. No había mencionado el cuarto. Me pregunté dónde estaba el tercero. Lo supe al cabo de un momento. Como una silenciosa niebla negra, las partículas empezaron a entrar por debajo de la puerta oeste. Pronto entraron más partículas, todas por el marco de la puerta. Dentro las partículas parecían girar y arremolinarse sin rumbo, pero sabía que se reorganizarían en cuestión de segundos. En ese momento vi penetrar más partículas a través de los resquicios de la ventana norte y aún más partículas descendieron por las bocas del aire acondicionado. No tenía sentido seguir esperando. Me puse en pie y abandoné mi escondite. Grité a los demás para que salieran de los suyos. Formad en 2 filas. Charlie agarró el atomizador y se colocó en la fila, gruñendo. ¿Qué posibilidades crees que tenemos? No las tendremos mejores, contesté. Las reglas de Reynolds. Poneos en fila y quedaos junto a mí. Vamos, ahora. A no ser por el miedo, quizá nos habríamos sentido ridículos, moviéndonos de un lado a otro de la sala en un apretado grupo e intentando coordinar nuestros movimientos, intentando imitar una bandada de alas. El corazón me latía con fuerza. Me zumbaba en los oídos. Era difícil concentrarse en el paso. Sabía que nos movíamos con torpeza, pero mejoramos rápidamente. Cuando llegábamos a una pared, nos damos media vuelta y moviéndonos al unísono, seguíamos caminando en dirección contraria. Empecé a agitar los brazos y dar palmadas
a cada paso. Los otros hicieron lo mismo. Eso nos permitió ganar coordinación y todos intentamos vencer el terror. Como Mae dijo más tarde, parecía aeróbic del infierno. Continuamente veíamos entrar nanopartículas negras a través de las grietas de las puertas y ventanas. Aquello pareció prolongarse durante mucho rato, pero probablemente no fueron más de 30 o 40 segundos. Pronto una especie de niebla indiferenciada llenó la sala. Sentí alfilerazos por todo el cuerpo y sin duda los otros lo sentían también. David empezó a gemir otra vez, pero Rosie, a su lado, lo alentaba y lo instaba a conservar la calma. De pronto, con sorprendente velocidad, la niebla se disipó, agrupándose las partículas en dos columnas perfectamente formadas que se colocaron frente a nosotros, ascendiendo y descendiendo en ondas oscuras. Vistos desde tan cerca, los enjambres producían una inconfundible sensación de amenaza, casi malevolencia. El sonido grave y palpitante era claramente audible, pero de manera intermitente se oía también un furioso silbido, como el de una serpiente. Pero no nos atacaron. Tal como esperaba, las deficiencias del programa actuaron a nuestro favor, enfrentando a un grupo de presas coordinadas. Aquellos depredadores se amilanaron. No hicieron nada. Al menos de momento. Entre palmada y palmada, Charlie dijo: «Parece mentira. Esta gilipollez da resultado». «Sí, pero quizá no por mucho tiempo», dije. Me preocupaba cuánto tardaría David en perder el control, y me preocupaban los enjambres. No sabía cuánto tiempo permanecerían allí antes de adoptar un nuevo comportamiento. Propongo que vayamos hacia la puerta delantera y salgamos de aquí. Después de llegar a la pared y dar media vuelta, avanzamos en un leve ángulo hacia la otra sala, dando palmadas y marcando al paso unísono. Nos alejamos de los enjambres, que nos siguieron con su grave zumbido. «¿Y si salimos, qué hacemos?», preguntó David, gimoteando. Le costaba mantener sincronizados sus movimientos con el resto de nosotros. En su pánico tropezaba una y otra vez, sudaba y parpadeaba rápidamente. «Continuaremos así, en bandada, hacia el laboratorio, y entraremos». «¿Estás dispuesto a intentarlo?». «Dios mío», gimió, «es muy lejos, no sé si...». Dio otro traspié y casi perdió el equilibrio, y dejó de dar palmadas. Casi palpaba su terror, su abrumador deseo de huir. «David, sigue con nosotros. Si te vas tú solo, no lo conseguirás. ¿Me escuchas?» «No sé, Jack, no sé si puedo». Volvió a tropezar. Chocó con Rosie, que cayó contra Charlie. Este la sujetó y la ayudó a mantenerse en pie, pero la bandada se había desordenado por un momento. Había perdido la coordinación. De inmediato los enjambres adquirieron una apariencia más densa y negra, enroscándose y tensándose, como si estuvieran listos para atacar. Oí maldecir a Charlie en susurros y por un instante pensé que tenía razón y todo había terminado. Pero recuperamos el ritmo y de inmediato los enjambres se elevaron, volvieron a la normalidad. La densa negrura se desvaneció, reanudaron su uniforme palpitar. Nos siguieron a la sala contigua, pero no atacaron. Estábamos a unos 7 metros de la puerta delantera, la misma por la que habíamos entrado. Empecé a sentir optimismo. Por primera vez pensé que teníamos verdaderas posibilidades. Y entonces, en un instante, todo se fue al infierno. David Brooks de pronto se separó del grupo. Estábamos más allá de la media sala y a punto de rodear las estanterías del centro cuando David se dio media vuelta. Corrió entre los dos enjambres y los dejó atrás, en dirección a la puerta trasera. Los enjambres se reamolinaron al instante y salieron tras él. Rosie le pidió a gritos que volviera, pero David tenía puesta toda su atención en la puerta. Los enjambres lo persiguieron con sorprendente velocidad.
Davy casi había llegado a la puerta. Tendía ya la mano hacia el tirador, cuando un enjambre descendió y se extendió por el suelo frente a él, ennegreciéndolo. En cuanto Davy Brooks pisó la superficie negra, sus pies resbalaron como si fuera pisado hielo. Aulló de dolor al golpearse contra el suelo de hormigón y de inmediato intentó levantarse, pero no pudo. Siguió resbalando y cayendo una y otra vez. Se le rompieron las gafas y se cortó la nariz con los cristales. Tenía los labios cubiertos de partículas negras en movimiento. Empezaba a costarle respirar. Rosie seguía gritando cuando el segundo enjambre se precipitó sobre David, y la mancha negra se propagó por su cara, sus ojos, su pelo. Sus movimientos eran cada vez más desesperados. Gemía lastimeramente, como un animal, y sin embargo, arrastrándose con manos y rodillas, consiguió abrirse camino hacia la puerta. Por fin tendió el brazo hacia arriba, agarró el tirador y logró erguir el tronco. Con un desesperado movimiento final, accionó el tirador y abrió la puerta al tiempo que caía de espaldas. El sol abrasador penetró en la sala y con él entró el tercer enjambre. «Tenemos que hacer algo», exclamó Rosie. Lo agarré del brazo cuando pasó junto a mí en dirección a Davy. Forcejeó para zafarse. «Tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarle. No podemos hacer nada. Tenemos que ayudarle, Rosie. No podemos hacer nada». Davy rodeaba por el suelo, negro de la cabeza a los pies. El tercer enjambre lo había envuelto. Era difícil ver a través de las partículas danzantes. La boca de Davy parecía un agujero oscuro. Las cuencas de sus ojos estaban completamente negras. Pensé que posiblemente era incapaz de ver. Respiraba entrecortadamente, con un leve sonido estentórea. El enjambre penetraba en su boca como un río negro. Su cuerpo empezó a estremecerse, se agarró al cuello, golpeó el suelo con los pies convulsamente. Yo tenía la certeza de que estaba muriendo. «Vamos, Jack», dijo Charlie, «larguémonos de aquí». «No podéis dejarle», gritó Rosie. «No podéis, no podéis». Arrastrándose, Davy cruzó la puerta y salió a la luz del sol. Sus movimientos eran menos vigorosos, articulaba palabras con los labios, pero oíamos gritos ahogados. Rosie intentó soltarse. Charlie la agarró por el hombro y dijo: «Maldita sea, Rosie». «Vete a la mierda». Se desprendió de Charlie, me pisó el pie y, sorprendido, la solté. Ella echó a correr y entró en la sala contigua gritando: «David, David». Él tendido hacia ella la mano, negra como la de un minero. Rosie le agarró la muñeca y al instante cayó, resbalando en el suelo negro tal como le había ocurrido a él. Siguió pronunciando el nombre de Davy hasta que empezó a toser y una orla negra apareció en sus labios. «Vámonos, por Dios», dijo Charlie. «No puedo verlo». Me sentí incapaz de mover los pies, incapaz de marcharme. Me volví a Mae. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Adelante», dijo. Rosie seguía gritando el nombre de David al tiempo que lo abrazaba y lo estrechaba contra su pecho, pero él ya no parecía moverse. «No es culpa tuya, joder», dijo Charlie, inclinándose hacia mí. Asentí lentamente con la cabeza. Sabía que eso era verdad. «Demonios, este es tu primer día de trabajo». Charlie alargó el brazo hacia mi cinturón y encendió el transmisor. «Vamos». Me volví hacia la puerta delantera y salimos. Día 6, 16 y 12. Bajo el tejadillo ondulado del cobertizo, el aire se notaba caliente e inmóvil. Oí el susurro del motor de la videocámara instalada junto al tejadillo. Ricky debía de habernos visto salir por los monitores. En los auriculares sonó un silbido de interferencia estática. «¿Qué demonios pasa?», preguntó Ricky. «Nada bueno», contesté. Más allá de la línea de sombra, el sol vespertino brillaba aún con intensidad. «¿Dónde están los otros?», quiso saber Ricky. «¿Estáis todos bien?» «No, todos no».
Pues cuéntame, ahora no. Estábamos todos aturdidos por lo ocurrido. Nuestro único impulso era intentar ponernos a salvo. El edificio del laboratorio se hallaba a nuestra derecha y nos separaba de él 100 metros de desierto. Podíamos llegar a la puerta del grupo electrógeno en 30 o 40 segundos. Nos encaminamos hacia allí con un trote enérgico. Ricky seguía hablando, pero no le contestamos. Todos pensamos lo mismo. En medio minuto llegaríamos a la puerta y estaríamos en lugar seguro. Pero nos habíamos olvidado del cuarto enjambre. ¡Joder!, exclamó Charlie. El cuarto enjambre salió de una esquina del laboratorio y vino derecho hacia nosotros. Confusos, nos detuvimos. ¿Qué hacemos?, preguntó Mae. ¿Actuamos como una bandada? No, negué con la cabeza. Solo somos 3. Éramos un grupo demasiado pequeño para desorientar a un depredador, pero no se me ocurría ninguna otra estrategia. Empecé a repasar mentalmente todos los estudios sobre la relación entre depredador y presa que había leído. Estos estudios coincidían en un aspecto, tanto si se basaban en las hormigas guerreras como en los leones del Serengeti. Los datos confirmaban una dinámica fundamental. Si de ellos dependía, los depredadores mataban a todas las presas hasta que no quedaba ninguna, a menos que hubiera un refugio para la presa. En la vida real, el refugio podía ser un nido en un árbol, una madriguera subterránea o un remanso profundo en un río. Si las presas contaban con un refugio, sobrevivían. Sin refugio, las mataban a todas. Creo que estamos jodidos, dijo Charlie. Necesitábamos un refugio. El enjambre se acercaba. Casi podía sentir los alfilerazos en la piel y el sabor a ceniza en la boca. Teníamos que encontrar cobijo antes de que el enjambre nos alcanzara. Giré en redondo, mirando en todas direcciones, pero no vi nada, excepto... ¿Están los coches cerrados con llave? El auricular crepitó. No deberían estarlo, informó Rick. Nos dimos media vuelta y echamos a correr. El coche más cercano era un Ford Sedán azul. Abrí la puerta del conductor y Mae la del pasajero. Teníamos el enjambre justo detrás de nosotros. Oí el sonido palpitante cuando yo cerré mi puerta y Mae la suya. Charlie, todavía con el atomizador, intentaba abrir la puerta trasera del lado del pasajero, pero tenía el seguro puesto. Mae se giró del asiento para abrirlo, pero Charlie ya se había vuelto hacia el coche contiguo en el Land Cruiser y entró y cerró la puerta. «Uf», exclamó Charlie. «Joder, qué caliente». «Sí, ya lo sé», dije. El interior del coche parecía un horno. Mae y yo estábamos sudando. El enjambre se precipitó hacia nosotros y se arremolinó sobre el parabrisas, palpitando, desplazándose a uno y otro lado. Por los auriculares, Ricky, aterrorizado, dijo: «Chicos, ¿dónde estáis? Chicos». «Dentro de los coches». «¿Qué coches?» «¿Qué más da?», dijo Charlie. «Estamos en 2 coches, Ricky». El enjambre negro se apartó de nuestro sedán y se acercó al Toyota. Lo observamos deslizándose de una ventanilla a otra intentando entrar. Charlie me sonrió a través del cristal. «No es como en el edificio. Estos coches cierran herméticamente, así pues que se jodan». «¿Y las entradas de aire?», pregunté. «He cerrado las mías». «Pero no son herméticas, ¿no?» «No», contestó Charlie, «pero tendrían que entrar por debajo del capó para llegar, o quizá por el maletero, y me juego algo a que esa pelota zumbante no se le ocurre». Dentro de nuestro coche, Mae cerraba las entradas del aire del salpicadero una tras otra. Abrió la guantera, miró dentro y volvió a cerrar. «¿Has visto alguna llave?», pregunté. Movió la cabeza en un gesto de negación. Por los auriculares, Rick informó: «Chicos, tenéis más compañía». Al volverme, vi otros 2 enjambres procedentes de la unidad de almacenamiento. De inmediato empezaron a remolinarse alrededor de nuestro coche. Tenía la sensación de hallarme en medio de una tormenta de arena. Miré a Mae. Estaba sentada muy quieta, inexpresiva, limitándose a observar.
Las dos nuevas nubes acabaron de rodear el coche y luego se situaron en la parte delantera. Una se colocó junto a la ventanilla de Mae. Palpitaba, despidiendo destellos plateados. La otra estaba sobre el capó del coche, desplazándose desde el otro lado de Mae al mío. De vez en cuando se precipitaba sobre el parabrisas y se dispersaba a lo ancho del cristal. Luego volvía a unirse, retrocedía y venía de nuevo. Charlie se echó a reír. Intentan entrar, ya os lo he dicho, no pueden. Yo no estaba tan seguro. Advertí que a cada acometida el enjambre se alejaba más sobre el capó, como si tomara carrerilla. Pronto retrocedió hasta la rejilla delantera y si empezaba a inspeccionar la rejilla encontraría la abertura de los conductos de ventilación y todo habría terminado. Mae revolvía en el interior del compartimento situado entre los dos asientos. Encontró un rollo de cinta adhesiva y una caja de bolsas de plástico para sándwiches. Quizá podamos sellar con cinta las entradas de aire. Negué con la cabeza. No sirve de nada, contesté. Son nanopartículas. Con su tamaño pueden atravesar una membrana. ¿Quieres decir que traspasarían el plástico? O lo rodearían a través de pequeñas grietas. No puedes sellarlo lo bastante para impedir que entren. ¿Nos quedamos aquí con los brazos cruzados, pues? En esencia, sí, con la esperanza de que no descubran el camino. Asentí con la cabeza. Así es. Por los auriculares Bobby Lembeck dijo: empieza a levantarse el viento otra vez. 6 nudos. Daba la impresión de que intentaba animarnos, pero 6 nudos no eran suficiente fuerza ni remotamente. Fuera los enjambres se movían sin esfuerzo en torno al coche. «¿Jack?», dijo Charlie. «He perdido de vista mi enjambre. ¿Dónde está?». Miré hacia el coche de Charlie y vi que el tercer enjambre había bajado a la rueda delantera, donde se movía en círculos y entraba y salía a través de los orificios del tapacubos. «Están examinando tu tapacubos, Charlie», dije. Parecía preocupado y con razón. Si el enjambre empezaba a explorar el coche, parte por parte, quizá encontrara una vía de entrada. Supongo que la cuestión es qué nivel ha alcanzado su componente de autoorganización. Así es, dije. ¿Lo cual significa?, preguntó Mae. Se lo expliqué. Los enjambres no tenían un guía ni inteligencia central. Su inteligencia era la suma de las partículas individuales. Esas partículas se autoorganizaban en un enjambre y su tendencia autoorganizativa tenía resultados imprevisibles. En realidad, no se sabía qué harían. Los enjambres podían continuar siendo ineficaces como hasta ese momento. Podían encontrar la solución por casualidad o podían empezar a buscar de una manera organizada. Pero hasta el momento no lo habían hecho. Tenía la ropa empapada en sudor. El sudor me goteaba desde la nariz y la barbilla. Me enjugué la frente con el dorso de la mano. Miré a Mae. También ella sudaba. Jack», dijo Ricky. «¿Qué?» «Julia ha telefoneado hace un rato. Ha salido del hospital y...». «Ahora no, Ricky. Vendrá a la fábrica esta noche». «Después hablamos, Ricky. Solo pensaba que quizá quisiera saberlo». «Dios santo», prorrumpió Charlie. «¿Puedes decirle a alguien a ese gilipollas que se calle? Estamos ocupados». 8 nudos de viento ya», informó Bobby Lembeck. «No, perdón, 7». «Dios mío, el suspense me está matando», comentó Charlie. «¿Dónde está mi enjambre ahora?» «Debajo del coche. No veo qué hace, no». «Espera, está saliendo por detrás, Charlie. Parece que examina tus luces de posición». «¿Un entusiasta de los coches?», dijo. «Bueno, que examine». Estaba mirando por encima del hombro en dirección al enjambre de Charlie cuando Mae dijo: «Mira, Jack». El enjambre, situado junto a su ventanilla, había cambiado. Presentaba un color casi por completo plateado. Vibraba, pero permanecía muy estable, y en su superficie plateada vi reflejarse la cabeza y hombros de Mae.
El reflejo no era perfecto porque los ojos y la boca aparecían un tanto desdibujados, pero en esencia era preciso. Fruncí el entrecejo. «Es un espejo». «No», dijo ella, «no lo es». Volvió la cabeza para mirarme y su imagen en la superficie plateada no se alteró. El rostro siguió mirando hacia el interior del coche. Al cabo de un momento la imagen tembló, se disipó y volvió a formarse para mostrar la parte posterior de su cabeza. ¿Qué significa eso? Tengo una idea bastante aproximada, pero... El enjambre de la parte delantera hacía lo mismo, salvo que en su superficie plateada no veíamos los dos sentados uno al otro del coche, visiblemente asustados. La imagen aparecía también un tanto desdibujada, y esta vez advertí claramente que el enjambre no era un espejo en sentido literal. El propio enjambre generaba la imagen mediante la exacta disposición de las partículas individuales, lo cual significaba... «Mala noticia», dijo Charlie. «Lo sé», contesté. «Están innovando». «¿Qué crees? ¿Es uno de los parámetros predeterminados?» «En esencia, sí. Supongo que es imitación». Mae movió la cabeza en un gesto de incomprensión. El programa predetermina ciertas estrategias para facilitar la consecución de objetivos. Las estrategias reproducen el comportamiento de los depredadores reales. Así que una de las estrategias predeterminadas es permanecer inmóvil y esperar, acechar. Otra es deambular al azar hasta tropezarse con la presa y entonces perseguir. Una tercera es el camuflaje, eligiendo algún elemento del entorno para fundirse con él. Y una cuarta es imitar el comportamiento de la presa. ¿Piensas que eso es imitación?, preguntó. Pienso que es una forma de imitación. ¿Intenta parecerse a nosotros? Sí. ¿Es comportamiento emergente? ¿Se ha desarrollado por sí solo? Sí, respondí. Mala noticia, dijo Charlie lastimeramente. Muy mala noticia. Sentado en el coche, empecé a enfurecerme porque esa formación de reflejos implicaba que yo desconocía la verdadera estructura de las nanopartículas. Me habían dicho que había una lámina piezoeléctrica que reflejaba la luz, así que no era raro que el enjambre de vez en cuando despidiera destellos plateados bajo el sol. Eso no exigía una compleja orientación de las partículas. De hecho, cabía esperar en clase de ondas plateadas como efecto aleatorio, del mismo modo que las autovías con tráfico denso se atascan de manera intermitente. La congestión se debía a cambios de velocidad aleatorios de 1 a 2 automovilistas, pero el efecto se prolongaba por toda la autovía. Lo mismo sería aplicable a los dos enjambres, un efecto casual que se transmitiría como una onda a lo largo del enjambre, y eso habíamos visto. Pero la formación de imágenes reflejadas era algo que completamente distinto. Los enjambres creaban ahora imágenes en color y las mantenían de manera bastante estable. Tal complejidad no era posible a partir de las simples nanopartículas que me habían mostrado. Dudaba que pudiera generar un espectro completo a partir de una capa plateada. Era teóricamente posible que esa superficie se ladeara con la precisión necesaria para producir colores prismáticos, pero eso conllevaba una gran complejidad de movimiento. Era más lógico suponer que las partículas disponían de otro método para crear colores, y eso significaba que no me habían dicho la verdad respecto a las partículas. Ricky me había mentido una vez más, así que estaba furioso. Ya habían llegado a la conclusión de que algo le pasaba a Ricky, y pensando en retrospectiva comprendí que el problema estaba en mí, no en él. Incluso después del desastre en la unidad de almacenamiento, seguí sin comprender que los enjambres evolucionaban más deprisa que nuestra capacidad para anticiparnos a ellos. Deberían haberme dado cuenta de que a qué me enfrentaba cuando los enjambres me mostraron una nueva estrategia, haciendo el suelo resbaladizo para incapacitar a sus presas y para moverlas.
Entre las hormigas eso se llamaría transporte colectivo. Era un fenómeno muy conocido, pero por lo que se refería a estos enjambres, se trataba de un comportamiento recién desarrollado, sin precedentes. Sin embargo, en su momento el terror me había impedido comprender su verdadero significado. Ahora, sentado en el sofocante coche, de nada servía echar la culpa a Ricky, pero yo estaba asustado y cansado y no pensaba con claridad. Jack, May pálida, me tocó el hombro y señaló hacia el coche de Charlie. El enjambre, situado justo a la luz de la posición del coche de Charlie, formaba ahora un río negro que se curvaba en el aire y penetraba por la juntura, entre el plástico rojo y el metal. Por los auriculares dije: Charlie, creo que ha encontrado una entrada. Sí, ya lo veo. Mierda. Charlie intentaba pasar al asiento trasero. Las partículas empezaban a llenar el interior del coche, creando una bruma gris que se oscureció rápidamente. Charlie tosió y no vi qué hacía. Estaba agachado por debajo de la ventanilla. Volvió a toser. ¿Charlie? No contestó, pero lo oí jurar. Charlie, vale más que salgas. Voy a joderlas. Y de pronto se oyó un extraño sonido que al principio no identifiqué. Me volví hacia Mae, que se apretaba el auricular contra el oído. Era un ruido áspero y rítmico. Me dirigió una mirada interrogativa. ¿Charlie? Voy a rociar a esas hijas de puta. Veamos cómo actúan cuando estén mojadas. ¿Vas a rociarlas del isótopo?, preguntó Mae. Charlie no contestó, pero al cabo de un momento volvió a aparecer tras la ventanilla, rociando en todas las direcciones con el atomizador. El líquido manchó el cristal y resbaló por la superficie. El interior del coche se oscurecía cada vez más a medida que entraban las partículas. Pronto ya no lo veíamos. Su mano apareció entre la negrura, se apoyó sobre el cristal y volvió a perderse de vista. Tosía sin cesar. Era una tos seca.